Gusto en saludarles de nuevo, mis estimados colegas, en este cuarto y último video de la serie sobre la gestión del financiamiento en proyectos de construcción. Les conversaré sobre las particularidades que afectan a la industria de la construcción en cuanto al proceso de monitorear y controlar la gestión del financiamiento en proyectos de construcción. Específicamente les hablaré sobre los sistemas de contabilidad de los proyectos, las auditorías financieras internas y externas, el análisis del flujo de caja, los reportes financieros, la experiencia profesional del supervisor de proyectos, del ingeniero, del prestamista, del ingeniero, del inversionista o del asesor técnico y de las evaluaciones ex post. El control financiero garantiza que los bonos se reduzcan cuando sea necesario, que las solicitudes de fondos a los socios del proyecto se realicen según sea necesario y que todos los retiros o depósitos bancarios y de seguros se realicen en los momentos apropiados. El control financiero y el control de costos deben ejecutarse de manera efectiva para garantizar que todos los ítems estén dentro del presupuesto y del pronóstico financiero del flujo de efectivo, del flujo de caja del proyecto. El efectivo o eficaz monitoreo y control financiero del proyecto se logra mejor cuando un proyecto produce informes de progreso financiero de manera regular. El sistema de contabilidad de un proyecto debe tener una estructura similar a la de la EDT o la WBS, mostrando el desglose total del proyecto en su totalidad en módulos más controlables. Como se indicó en el artículo 4 de la gestión de costos del proyecto, a veces se desarrolla una estructura de desglose de costos, o EDC, como una herramienta de mapeo entre la EDT y el costo de contabilidad, o CDC, para ayudar a informar sobre los costos a la alta gerencia. Una estructura de desglose de costos, o EDC, vincula las actividades de costos en una estimación al costo de contabilidad. Una EDT es específica del proyecto, mientras tanto que la EDC es específica para la organización. Eso está compenetrado directamente con el sistema administrativo. En proyectos pequeños o medianos, los desgloses pueden mantenerse en simples curvas S generadas por hojas de cálculo o cualquier otro software. El control financiero se ejerce al monitorear de cerca los gastos e ingresos reales contra el presupuesto y los pronósticos del flujo de efectivo, ajustando los métodos de trabajo o las áreas problemáticas donde este mecanismo o este método muestra alguna desviación. Es imperativo entonces mantener registros financieros adecuados, incluidos los registros de ingresos, de gastos y todas las demás transacciones financieras del proyecto. Es una buena práctica que el gerente de proyecto verifique que toda la información financiera se suministre y se informe oportuna y adecuadamente. Por otro lado, las auditorías financieras internas y o externas asegura que se mantengan los métodos contables y las prácticas financieras correctas. Estas auditorías a menudo son útiles al gerente del proyecto para descubrir o visualizar problemas que de otro modo no se verían. Las auditorías externas son a menudo un requisito legal del gobierno local o son obligatorias bajo las condiciones de financiamiento acordadas con los prestamistas o entes que hicieron el suministro de los fondos. Estas auditorías se centran
principalmente en los estados financieros básicos del proyecto, como lo son el estado de resultados o ganancias y pérdidas, o el estado de ingresos o el estado de flujo de caja o flujo de efectivo. También en el estadio de ganancias retenidas y en el estado de flujo de efectivo, el cronograma de trabajo en progreso, los cronogramas complementarios, el estado de retención de contactos, etc. Los informes periódicos de auditoría financiera también pueden contener advertencias de inversión excesiva en activos fijos, de acuerdos crediticios deficientes y uso indebido de fondos durante la ejecución de proyectos. Paralelamente a esto, la actualización periódica de todos los datos financieros y de los costos reales ejecutados proporciona un sistema de información financiera actualizado a partir del cual el gerente del proyecto analiza las tendencias en función de las características únicas del proyecto. A partir de estas tendencias y datos reales pasados, el gerente de proyecto puede revisar el pronóstico para la duración restante del proyecto, el pronóstico de financiamiento. La mala gestión del inventario y del flujo de caja pueden obstaculizar seriamente el éxito de un proyecto de construcción. En otro orden de idea, para los proyectos que necesitan financiamiento total, la gerencia y los prestamistas involucrados requieren de informes financieros periódicos. Cuando los proyectos comprenden algún tipo de consorcio o asociación, son típicas las reuniones periódicas, que a menudo son mensuales o trimestrales, durante las cuales los líderes del proyecto presentan el estatus del proyecto y hacen un pronóstico de su futuro, incluyendo el estado de la salud financiera del proyecto. Los informes de costo y reportes financieros en proyectos de construcción tienen diferentes propósitos. Informes internos a los gerentes para la planificación, informes para el monitoreo y el control de los costos diarios, es decir, los informes de progreso y desempeño, informes internos a los gerentes para apoyar la planificación estratégica o llamados también informes financieros, también informes externos a los propietarios y a las otras partes interesadas en un acuerdo de asociación, e informes externos a instituciones financieras que cumplan convenios de informes de acuerdos financieros que estén establecidos dentro del convenio de préstamo. El uso de la experticia profesional como contadores, asesores legales, corredores de seguros e inversiones, u otros que asesoran sobre asuntos relacionados con las políticas monetarias, las relaciones con los inversores, el mercado de valores, testamentos, fideicomisos, fondos, etc., pueden agregar un valor considerable para evitar dolores de cabeza financieros. A diferencia de las evaluaciones finales de un proyecto, que se completan en el momento en que la conclusión de un proyecto para evaluar si se ha logrado o no los objetivos previstos, se realiza también una evaluación ex post en los años posteriores a la fecha oficial de finalización del proyecto, tal vez 1, 3 o 5 años después de que haya ocurrido esto. Una evaluación ex post es una herramienta muy valiosa para determinar no solo qué tan exitoso pudo haber sido un proyecto después de que se retiraron los recursos y el financiamiento, sino que más bien la sostenibilidad de este a largo plazo con los resultados para los miembros de la comunidad que están siendo desarrollados en el entorno de dicho proyecto. El resultado compara el beneficio propuesto y el beneficio alcanzado, como el flujo de caja neto, la tasa interna de retorno, la tarifa y otros parámetros de financiamiento. Bueno, mis queridos amigos y colegas, fue un verdadero placer compartir con ustedes
este tema de monitorear y controlar la gestión del financiamiento del proyecto, y espero que lo que les he conversado y compartido en esta oportunidad haya sido de su interés y, como siempre les menciono, principalmente que les sea de utilidad. Me despido de ustedes hasta una próxima entrega en la que tendré el gusto de conversarles sobre otros interesantes temas relacionados con otras áreas de conocimiento que debe llevar la gestión de proyectos en la industria de la construcción. Les habló Gerardo Medina, ingeniero civil, magíster en administración de empresas de construcción, asesor, consultor y docente internacional en temas relacionados con la gerencia de proyectos, la gerencia de construcción y la ingeniería ecológica. Para todos ustedes, un saludo y un fuerte abrazo. Gracias.